Trump, primer presidente de Estados Unidos en visitar el Muro de las Lamentaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha visitado este lunes por la tarde el Muro de las Lamentaciones, en Jerusalén, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense en ejercicio que acude a este lugar sagrado del judaísmo. Trump ha posado su mano en el muro y, siguiendo la tradición, ha colocado un trozo de papel entre las piedras. Ningún dirigente israelí ha acompañado al presidente estadounidense en esta visita. Hasta ahora, los mandatarios estadounidenses y europeos habían evitado este itinerario por el significado político que tiene, al estar en la zona oriental de Jerusalén, ocupada por Israel en 1967, anexionada en 1980 con la condena de la ONU, y que los palestinos reivindican como capital de su futuro Estado. Trump ha querido cambiar esto y, horas después de llegar a la región, se dirigió a la ciudadela amurallada de Jerusalén, donde primero fue al Santo Sepulcro, en el que la tradición cristiana sitúa el lugar de la crucifixión, enterramiento y resurrección de Jesús, que visitó rodeado de representantes de las iglesias ortodoxa griega, armenia y católica. El presidente estadounidense, su esposa Melania, su hija Ivanka y su yerno, Jared Kushner, llegaron pasadas las 14:30 horas peninsulares a la basílica andando por las estrechas callejuelas del zoco escoltados por religiosos revestidos de ceremonia, que golpeaban rítmicamente el empedrado con bastones. En la iglesia se detuvieron en el Calvario o Golgota, lugar de la crucifixión, y la piedra de la unción, donde se preparó el cuerpo de Cristo tras ser bajado de la cruz, además de la tumba de Jesús y el relicario del patriarcado griego-latino. Seguidamente la comitiva se desplazó al Muro de las Lamentaciones, a pocos metros del Santo Sepulcro, acompañada del rabino del muro, Shmuel Rabinovich. En el muro, Trump, con la cabeza cubierta como es preceptivo por una kipá, solideo judío, ha rezado unos instantes mientras tocaba las grandes piedras. Su esposa e hija han rezado en el lugar del muro destinado a las mujeres. La explanada que se abre al Muro de las Lamentaciones ha estado protegida por un gran panel y el acceso estuvo prohibido desde horas antes de su llegada. El itinerario por la Ciudad Vieja ha sido declarado visita privada y la delegación estadounidense rechazó que representantes israelíes, incluido el primer ministro, Benjamin Netanyahu, acompañaran a Trump. El expresidente de Estados Unidos Barack Obama visitó el Muro de las Lamentaciones, siendo todavía candidato presidencial y evitó hacerlo durante sus 8 años de mandato, mientras que otros dirigentes, como Bill Clinton, lo hicieron cuando abandonaron la Casa Blanca y George Bush cuando aún era vicepresidente. Fuentes palestinas aseguraron que la administración estadounidense rechazó que desfilase un grupo de Boy Scouts, tras negarse estos a retirar de sus uniformes la bandera palestina. La policía israelí cercó con cientos de agentes la Ciudad Vieja desde primera hora de la mañana y la cerró por completo durante la hora que pasó allí Trump. El portavoz policial, Mickey Rosenfeld, aseguró que varias unidades dispersaron a un grupo de manifestantes que se acercó a la puerta de Jaffa, una de las principales entradas de la Ciudad Vieja. El muro fronterizo de Donald Trump y la historia del flaco. Un buen reportaje puede ser tan fascinante e instructivo sobre el mundo real como un gran cuento o una magnífica novela. Si alguien lo pone en duda, le ruego que lea la crónica de Joan Grillo Bring on the Wall que apareció en The New York Times el pasado 7 de mayo. Cuenta la historia del flaco, un contrabandista mexicano que, desde que estaba en el colegio, a los 15 años, se ha pasado la vida contrabandeando drogas e inmigrantes ilegales a Estados Unidos. Aunque estuvo 5 años en la cárcel, no se arrepiente del oficio que practica y menos ahora, cuando, dice, su ilícita profesión está más floreciente que nunca. Cuando el flaco empezó a traficar con marihuana, cocaína o compatriotas suyos y centroamericanos, que habían cruzado el desierto de Sonora y soñaban con entrar a Estados Unidos, el contrabando era un oficio de los llamados coyotes, que trabajaban por su cuenta y solían cobrar unos 50 centavos por inmigrante.
Pero como, a medida que las autoridades norteamericanas fortificaban la frontera con rejas, muros, aduanas y policías, el precio fue subiendo. Ahora cada ilegal paga un mínimo de $5,000 por el cruce. Los carteles de la droga, sobre todo los de Sinaloa, Juárez, El Golfo y los Zetas, asumieron el negocio y ahora controlan, peleándose a menudo entre ellos con ferocidad, los pasos secretos a través de los 3,000 kilómetros en que esa frontera se extiende. Astucia y dinero. Las maneras de burlar la frontera son infinitas y el flaco le ha mostrado a Ioan Grillo buenos ejemplos del ingenio y astucia de los contrabandistas. Las catapultas o trampolines que sobrevuelan el muro, los escondites que se construyen en el interior de los trenes, camiones y automóviles, y los túneles, algunos de ellos con luz eléctrica y aire acondicionado para que los usuarios disfruten de una cómoda travesía. ¿Cuántos hay? Deben de ser muchísimos, pese a los 224 que la policía ha descubierto entre 1990 y 2016, pues, según el flaco, el negocio, en lugar de decaer, prospera con el aumento de la persecución y las prohibiciones. Según sus palabras, hay tantos túneles operando que la frontera parece un queso suizo. ¿Significa esto que el famoso muro para el que el presidente Trump busca afanosamente los miles de millones de dólares que costaría no preocupa a los carteles? Por el contrario, afirma el flaco, mientras más obstáculos haya para cruzar, el negocio es más espléndido. O sea que aquello de que nadie sabe para quién trabaja, se cumple en este caso a cabalidad. Los carteles mexicanos están encantados con los beneficios que les acarreará la obsesión antimigratoria del nuevo mandatario estadounidense. Y, sin duda, servirá también de gran incentivo para que la infraestructura de la ilegalidad alcance nuevas cimas de desarrollo tecnológico. La ciudad de Nogales, donde nació el flaco, se extiende hasta la misma frontera, de modo que muchas casas tienen pasajes subterráneos que comunican con casas del otro lado, así que el cruce y descruce es entonces veloz y facilísimo. Ioan Grillo tuvo incluso la oportunidad de ver uno de esos túneles que comenzaba en una tumba del cementerio de la ciudad. Y también le mostraron, en Arizona, cómo las anchas tuberías del desagüe que comparten ambos países fueron convertidas por la mafia, mediante audaces operaciones tecnológicas, en corredores para el transporte de drogas e inmigrantes. El negocio es tan próspero que la mafia puede pagar mejores sueldos a choferes, aduaneros, policías, ferroviarios, empleados, que los que reciben del Estado o de las empresas particulares, y contar de este modo con un sistema de informaciones que contrarresta el de las autoridades, y con medios suficientes para defender en los tribunales con buenos abogados a sus colaboradores. Como dice Grillo en su reportaje, resulta bastante absurdo que en esa frontera Estados Unidos esté gastando fortunas vertiginosas para impedir el tráfico ilegal de drogas, cuando en muchos estados norteamericanos se ha legalizado o se va a legalizar pronto el uso de la marihuana y de la cocaína. Y, añadiría yo, donde la demanda de inmigrantes, ilegales o no, sigue siendo muy fuerte, tanto en los campos, sobre todo en épocas de siembra y cosecha, como en las ciudades donde prácticamente ciertos servicios manuales funcionan gracias a los latinos. Aquí en Chicago no he visto un restaurante, café o bar que no esté repleto de ellos. Lucha perdida y nociva. Grillo recuerda los miles de millones de dólares que Estados Unidos ha gastado desde que Richard Nixon declaró a las drogas, y cómo, a pesar de ello, el consumo de estupefacientes ha ido creciendo paulatinamente, estimulando su producción y el tráfico, y generando en torno una corrupción y una violencia indescriptibles. Basta concentrarse en países como Colombia y México para advertir que la mafia vinculada al narcotráfico ha dado origen a trastornos políticos y sociales enormes, al ascenso canceroso de la criminalidad hasta convertirse en la razón de ser de una supuesta acción revolucionaria que, por lo menos en teoría, parece estar llegando a su fin. Con la inmigración ilegal pasa algo parecido. Tanto en Europa como en Estados Unidos ha surgido una paranoia en torno a este tema en el que, una vez más en la historia, sociedades en crisis buscan un chivo expiatorio para los problemas sociales y económicos que padecen y, por supuesto, los inmigrantes, gentes de otro color, otra lengua, otros dioses y otras costumbres, son los elegidos, es decir, quienes vienen a arrebatar puestos a los nacionales, a cometer desmanes, robar, violar y atorar los servicios de salud, de educación y de pensiones.
De este modo, el racismo, que parecía desaparecido, estaba solo marginado y oculto, alcanza ahora una suerte de legitimidad incluso en países como Suecia u Holanda, que hasta hace poco habían sido modelo de tolerancia colectivo valioso. La verdad es que los inmigrantes aportan a los países que los hospedan mucho más que lo que reciben de ellos. Todas las encuestas e investigaciones lo confirman. Y la inmensa mayoría de ellos están en contra del terrorismo, del que, por lo demás, son siempre las víctimas más numerosas. Y, finalmente, aunque sean gente humilde y desvalida, los inmigrantes no son tontos, no van a los países donde no los necesitan sino a aquellas sociedades donde, precisamente por el desarrollo y prosperidad que han alcanzado, los nativos ya no quieren practicar ciertos oficios, funciones imprescindibles para que una sociedad funcione y que están en marcha gracias a ellos. Las agencias internacionales, fundaciones y centros de estudio nos lo recuerdan a cada momento. Si los países más desarrollados quieren seguir teniendo sus altos niveles de vida, necesitan abrir sus fronteras a la inmigración. No de cualquier modo, por supuesto. Integrándola, no marginándola en guetos que son nidos de frustración, dándole las oportunidades que, por ejemplo, le daba a Estados Unidos antes de la demagogia nacionalista y racista de Trump. En resumidas cuentas, es muy simple. La única manera verdaderamente funcional de acabar con el problema de la inmigración ilegal y de los tráficos mafiosos es legalizando las drogas y abriendo las fronteras. Donald Trump en Arabia Saudita. Bailes con espadas, una imagen malvada y una siesta inoportuna. La visita oficial de Donald Trump a Arabia Saudita dejó numerosas imágenes curiosas. El presidente de Estados Unidos se alejó de sus costumbres para intentar integrarse en la comunidad musulmana y así conseguir algunas nuevas simpatías. Logró adaptarse a un nuevo escenario para él, pero por el camino su expedición protagonizó algunas anécdotas. La fotografía que ahora está dando la vuelta al mundo parece más digna de unos villanos de Marvel que de la vida real. Donald Trump, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, y el rey saudí Salman bin Abdulaziz aparecen sujetando una esfera brillante que emula al planeta. The Guardian se ha encargado de bautizar la instantánea con algo de zona. Cuando el trío citado pulsó la bola brillante con sus manos, se activó de forma oficial el nuevo Centro Global de Lucha contra el Extremismo, situado en Riad. Se trata de un espacio donde se combatirá la ideología radical, especialmente en Internet. Allí decenas de expertos informáticos monitorearán las comunicaciones digitales sospechosas. Como era de esperar, las redes sociales no se resistieron a parodiar la instantánea y encontrarle otros parecidos. La comparación más recurrente entre los tuiteros ha sido decir que este trío de líderes mundiales les recordaban a Hydra, esa organización de villanos malísimos del universo Marvel. Una asociación empeñada en dominar al mundo sea como sea. El brillo del globo terráqueo iluminando solo a Trump, Melania, Abdel Fattah al-Sisi y el rey Salman bin Abdulaziz, dejando al resto de acompañantes en la sombra, facilitó el toque terrorífico. Esa no fue la única anécdota que ha acompañado al presidente Trump en Arabia Saudí. Durante su discurso ante 55 líderes musulmanes parece que aburrió más de la cuenta a uno de los presentes. No se trataba de ningún árabe, sino de un miembro de la expedición estadounidense. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, fue cazado por la televisión dando cabezadas y desconectando por completo de lo que decía Trump. No se sabe si el viaje hizo mella en Ross, 79 años, o si se permitió el lujo de pegarse una inoportuna siesta al conocer ya de antemano el discurso de su presidente. Lo cierto es que su imagen luchando contra el sueño al lado de Ivanka Trump está siendo muy comentada en las redes. La última imagen curiosa fue ver a Donald Trump bailando, pero en esta ocasión no fue un baile de salón junto a Melania, sino que su acompañante fue una espada. El presidente no dudó en participar en la danza tradicional saudita que le brindó el rey Salman bin Abdulaziz. Trump se divirtió en la ceremonia de bienvenida que le habían preparado en su primera gira exterior. Los vídeos dejan constancia de su sonrisa mientras movía el cuerpo al ritmo de la música junto a otras autoridades sauditas. Por cierto, Wilbur Ross, ahora despierto, también participó en la ceremonia. Si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse. Gracias.